9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes, mi nombre es Gisela y vamos a hablar sobre la Rusia de Vladimir Putin. Luego de la caída de la Unión Soviética en el año de 1991, ascendió al poder de la nueva Rusia postsoviética el conocido líder Boris Yeltsin. Yeltsin fue una persona que jugó un rol estratégico en el surgimiento del liderazgo de Vladimir Putin y que veremos más adelante. Ahora, centrémonos en analizar tres coyunturas internacionales que, según mi consideración, dieron esa legitimidad que necesitaba Putin para elegirse como la principal figura política de la Federación Rusa. Bien, muchas veces se dice que los líderes políticos aparecen en precisos momentos de la historia de un país. Putin no es ajeno a esta afirmación, puesto que con el contexto internacional jugó un rol importante en el surgimiento de la figura política del ahora primer ministro de la Federación Rusa. Por ello, lo mencionado anteriormente será importante para analizar la llegada de Putin al poder. Primero, ¿la Segunda Guerra Chechena juega a favor de Putin? Bien, luego de la caída de la Unión Soviética, la separación de las 15 repúblicas soviéticas, entre ellas Ucrania y Georgia, dieron origen a diversos casos donde ciertas regiones buscaban tener una autonomía propia. El caso más sonado fue el de Chechenia. En su momento se entablaron negociaciones para solucionar el problema de Chechenia. Sin embargo, estas fracasaron y dio origen a la Primera Guerra Chechena. Este conflicto se dio durante el gobierno de Boris Yeltsin y fue una derrota del ejército ruso debido a las acciones guerrilleras de los chechenos. Se firmó un cese al fuego en el año de 1996 debido a que Yeltsin estaba más preocupado por su reelección como presidente y decidió buscar una salida rápida a dicho conflicto. Yeltsin fue reelegido en el cargo y así llega al año 1999. En este año, Putin ya ocupa el cargo de primer ministro en Rusia y la popularidad de Yeltsin está en caída debido a las expectativas que generó con diversas reformas, pero que no mostraban avances significativos. Vemos que la Segunda Guerra Chechena jugó un rol importante en la llegada de Putin al poder. Para ganar las elecciones presidenciales en el año 2000, aprovechó el descontento de los militares rusos por la humillante derrota en la Primera Guerra Chechena. Por ello, la única forma para que Putin pudiera ganar las elecciones presidenciales era obteniendo una victoria militar en Chechenia. De esta forma, se puede observar que el escenario de la Segunda Guerra Chechena tuvo vital importancia en los intereses de Putin para poder alcanzar la presidencia de Rusia. Actuó de la mejor forma posible en un escenario donde la sociedad rusa pedía acciones concretas para resolver dicho conflicto con Chechenia. Ahora, vemos la segunda coyuntura que comenzó a fortalecer el poder de Putin a partir de su primer mandato. Segundo, crisis financiera en el momento adecuado. Rusia, luego de la caída de la Unión Soviética, comenzó a reorganizarse para adaptarse a un sistema capitalista y alejarse del socialismo real, en torno a la cual giró su economía hasta el año 1991. Asimismo, Rusia, país de tradición exportadora de materias primas, sufrió las consecuencias de la crisis asiática, donde los precios, el petróleo, el gas, los metales bajaron considerablemente y afectó considerablemente la economía rusa. Boris Yeltsin emprendió reformas para atenuar esta crisis, pero no dieron resultado debido a la impopularidad de sus reformas. Dimitió del poder a finales de 1999. En los siguientes meses, Vladimir Putin era elegido el segundo presidente de la Federación Rusa. Putin heredaba un país sumergido en la crisis económica y entabla alianzas con diversas agrupaciones políticas para poder aplicar reformas económicas contundentes, tal como lo cita Antonio Sánchez en junio del 2000. Se aprobó el proyecto global de política económica de Vladimir Putin, que consta de dos partes. El primero, un programa a largo plazo con vigencia hasta el año 2010 y otro operativo con un horizonte temporal de 1 año y medio, es decir, con validez hasta diciembre de este año. En la elaboración de este plan económico, Putin manifiesta
un interés implícito en reelegirse y conservar el poder de Rusia para evitar caer en una crisis económica nuevamente. Con lo anteriormente expuesto, es evidente que la crisis financiera de finales de los 90 tuvieron a Putin en el centro de las decisiones respecto a qué reformas se llevaron a cabo a partir del año 2000. Los buenos resultados obtenidos con esas reformas se reflejó en su reelección en el año 2004 y con el proceso de seguir acaparando más dentro del poder de Rusia. Sin duda, otro acierto a Putin al momento de aprovechar estratégicamente una coyuntura internacional. En las siguientes líneas explicaremos la tercera y última coyuntura que logró afianzar la figura de Putin. La guerra con Georgia. Reviviendo el nacionalismo ruso. En el momento de la separación de las 15 repúblicas soviéticas, Rusia no puso objeciones contra ninguna de ellas al reclamar su derecho al independizarse. Sin embargo, Rusia siempre ha pretendido mantener su influencia notable sobre las exrepúblicas soviéticas al considerarlas dentro de su esfera de influencia. Las repúblicas con las que han tenido más problemas han sido Ucrania y Georgia. Si intentamos reconstruir las acciones que propiciaron la invasión rusa de Georgia en 2008, estos parten desde la posición pro-occidental que tuvo Georgia desde su independencia de la Unión Soviética. El gobierno de Georgia, al igual que Ucrania, solicitó su ingreso a la OTAN para así protegerse de cualquier invasión repentina en Rusia. Sin embargo, dentro del seno de la OTAN hubo opiniones divididas, tal como Kahat expone. Países como Alemania se oponían a la incorporación de las antiguas repúblicas soviéticas de Georgia y Ucrania como miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En este contexto, donde Vladimir Putin, ahora como primer ministro, sale en defensa de los ciudadanos rusos que eran atacados por Georgia en el territorio de Osetia del Sur. Claro, esto último fue un pretexto fabricado por Putin, que por varios días ordenó bombardearlos contra el territorio georgiano. De esta forma vemos que Putin logra atraer mayor apoyo con su permanencia en el poder, ya sea como presidente o como primer ministro, en la coyuntura de la guerra con Georgia, para demostrar que los intereses de la ciudadanía rusa, a través de la recuperación del nacionalismo ruso, podían ser ejecutados por él mismo a través de acciones contundentes para dejar en claro su influencia en otros países vecinos. Para finalizar con el análisis del fenómeno Putin en Rusia, en primer lugar considero importante enfatizar la importancia de los factores externos en la formación del liderazgo político, en este caso Vladimir Putin, en Rusia a principios de este siglo. Acontecimientos internacionales como la Segunda Guerra Chechena y la crisis financiera jugaron un papel particularmente importante para asegurar el apoyo público masivo a Putin, junto con decisiones estratégicas dentro de ambos contextos internacionales que obligan a Putin a consolidar su poder y convertirse en sus legítimos dueños. Cuando Vladimir Putin asumió el cargo de presidente de Rusia, se enfrentó a uno de los trabajos más aterradores de los últimos tiempos, una década de graves crisis económicas y de identidad. Afortunadamente, pudo completar la primera tarea debido al alto precio de las materias primas. El segundo, sin embargo, el más complicado, que fue el colapso de la Unión Soviética en Rusia. Rusia debe salvar, o más bien crear una identidad nueva y distinta, repensando su propia historia, en busca de sus propias ideas para mantener firme en contraste con el excepcionalismo estadounidense. Tal panorama interior fue descubierto por Putin, quien desde el principio se fijó en el objetivo de restaurar el orgullo de Rusia y la correspondiente posición en el gobierno que él valoraba en todo el mundo.